velho calção de banho, o dia pra vadiar um mar que não tem tamanho, arco-íris no ar. Depois na praça caí em mim, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho beber uma água de coco é bom passar uma tarde. Los conocimientos adquiridos, o sea, estamos estudiando en la antropología los grupos humanos, la sociedad, la simbología, los significados, la interacción, etcétera, y poder poner esto a prueba es una oportunidad y un desafío. Y en ese sentido creo que pensando en los términos de oportunidad, es la oportunidad de mostrar la capacidad de nuestras disciplinas, las ciencias sociales, de realizar aportes significativos a la sociedad que nos formó. Yo creo que esto es muy importante en Argentina, donde tenemos educación pública y gratuita, y donde muchos y muchas nos hemos formado con dinero público. Entonces creo que también ahí hay un compromiso, por lo menos yo siempre lo he vivido de esa manera, de poder, a mí siempre me surge la palabra devolver, ¿no? Pero de poder interactuar, digamos, también con un ida y vuelta, ¿no es cierto? O sea, tenemos un momento en la vida en que por lo menos la universidad es gratuita, si bien sabemos que necesitamos de otros recursos también para poder hacer una carrera universitaria, pero no es poca cosa esto que nuestro país nos brinda, y que siempre en mis clases, siempre inicio mis clases con una cosa un poco moralista de concientizar a los alumnos sobre la importancia de esto. O sea, esto no es poca cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es muy valioso, ya eso vale mucho, y también es la oportunidad de ejercer el oficio a través de la gestión, de la implementación de políticas públicas y la posibilidad de la resolución de problemas desde un lugar, ¿no es cierto?, el Estado, que tiene gran alcance en la población. Entonces, creo también que desde ese lugar podemos hacer aportes a través de nuestra capacidad de prever posibles problemas y adelantar estrategias para resolverlos. Si bien coincido con muchos y muchas colegas que cuando, sobre todo en las notas periodísticas, no les preguntan, bueno, ¿y cómo, por ejemplo, pongamos como ejemplo la pandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida después de la pandemia? Bueno, la verdad que no lo sabemos, eso es verdad. Pero cuando nos toca, digamos, resolver temas más concretos, temas en los cuales nosotros hemos construido a lo largo de nuestra carrera alguna expertise, yo sí creo que podemos decir algo. O sea, con relación al género, por ejemplo, yo creo que sí podría decir algo, no en esta pregunta amplia, pero sí en preguntas más concretas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido podemos diagnosticar posibles dificultades y podemos hacerlo con un grado alto de certeza. Entonces, me parece que ese es un punto para tener en cuenta de las ciencias sociales. Y acá quiero pasar a otro, o sea, dentro del mismo tema, otro aspecto, que es la relación que tienen las ciencias sociales, que, digamos, que la relación que las ciencias sociales tienen con el Estado va cambiando de una generación a otra. Entonces, en mi caso, por ejemplo, académicamente, yo me eduqué, o sea, me enseñaron en la facultad a criticar al Estado, ¿sí? Todo lo que veíamos era una crítica al Estado. Y aprendíamos a señalar todo lo que el Estado debería hacer y no hacía, ¿no? El Estado era una especie de enemigo, por decirlo de alguna manera, y lo que aprendíamos era una especie de antropología de la denuncia, donde lo importante era que nosotros pongamos en palabras aquello que no se decía, darle la voz a los grupos vulnerados, mostrar todo lo que el Estado debería hacer y no hace, etc. Y es un tipo de antropología que sin duda fue valiosa en ese contexto post-dictadura, pero por otro lado, también era una antropología muy pasiva académicamente hablando, ¿no? Y en mi caso también me resultaba muy frustrante. En ese momento yo tenía 20 y pocos años, y pensaba si me iba a pasar toda la vida solamente escribiendo cómo deberían ser las cosas y no eran, ¿no? Entonces era un poquito frustrante. En el paso por el posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el Museo Nacional, que se incendió hace poco tiempo, es una situación muy dramática,
En Brasil, creo que ahí hice una primera transformación en mi relación con la antropología. Y lo que aprendí en Brasil fue que no se trataba solamente de sentar posición y acusar, que era lo que siempre hacíamos los argentinos, ¿no? Estábamos súper entrenados, era muy gracioso eso en los seminarios porque discutíamos un texto y decíamos todo lo que el autor no hacía, no hace esto, no hace aquello, digamos. Y ahí muchos profesores lo que nos señalaban era, bueno, queremos saber qué sí hace, qué nos enseña este autor, qué podemos aprender de este autor. Y entonces creo que ahí fui aprendiendo un punto de vista más comprensivo, o sea, lo importante era comprender, ¿no? Y en ese sentido también esta posición de mirar a los autores desde la positividad y no pedirle a los autores y autoras aquello que nos estaban proponiendo dar respuesta. Y otra cosa que aprendí, que creo que es sumamente valiosa y creo que ustedes ya se formaron, digamos, con esta nueva perspectiva, es que para comprender había que hacer trabajo de campo. Y en este sentido, el trabajo de campo se anteponía a la teoría. No era que armábamos primero el marco teórico, como se llamaba en el momento en que yo aprendí a hacer proyectos, sino que, porque en general era el marco teórico y después comprobar ese marco teórico en la realidad cotidiana. Y a veces era Foucault, no sé, en siglo XIX en Europa y era comprobar la misma teoría en mi caso, no sé, en Olavarría, en el fines del siglo XX. Cuando llego a Brasil, cuando yo aparecía con mis proyectos feliz de que había escrito un marco teórico y me mandaban a escribir todo de nuevo, bueno, era otra frustración también de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí fui aprendiendo a comenzar por los datos. Y por supuesto es un poco angustiante también porque uno empieza a juntar datos sueltos, digamos, sin encontrarle mucho hilo a esto, ¿no? Y tener que avanzar sin tener totalmente en claro para dónde vamos. Bien, entonces esta fue como una primera transformación y la segunda transformación fueron mis trabajos de campo. El primero lo hice en la ciudad de La Plata, en la gobernación provincial, y mi objetivo era hacer un análisis del plan vida. Ustedes creo que hay muchos estudiantes de grado y aunque haya de posgrado son muy chicos, no recuerdan esto, pero el plan vida era un plan social, era el plan que articulaba toda la política social de la provincia de Buenos Aires. Y la particularidad que tenía es que este plan era administrado por la esposa del gobernador y un grupo de amigas de la esposa del gobernador que creaban un consejo, bueno, y tenían a su vez, en la implementación se hacía a través de mujeres de los barrios populares que llamaron manzaneras. Por ahí algunos de ustedes conocen, se vía algunas exalumnas más grandes, digamos que seguramente se acuerdan, y entonces yo empecé a mirar a estas mujeres que estaban en el Estado y que hacían, o sea, para mi mirada, ¿no? Hacían política social, pero que ellas se negaban a identificarse como políticas e insistían fuertemente que ellas no hacían política, sino que a ellas les gustaba lo social. Y para mí fue en ese momento un desafío poder tomar, digamos, seriamente lo que ellas decían para poder hacer un descubrimiento, no para investigar, digamos, efectivamente a partir de la palabra de estas mujeres. Cuando termino esta investigación y empiezo a cursar mi doctorado, bueno, yo me había cansado ya un poco de estas mujeres que estaban en el Estado, cobraban un salario del Estado, estaban implementando políticas sociales, pero se negaban a reconocerse como políticas, y entonces era como una especie de capricho, ¿no? Quería mujeres que hicieran política, pero que dijeran que hacían política. No quería mujeres que hacían política y dijeran que no hacían política. Entonces empiezo mi tesis de doctorado. Seguí trabajando dentro del peronismo. Esta gestión era la gestión de Eduardo Duhalde, una gestión del peronismo en la provincia. Sigo trabajando dentro del peronismo para buscar mujeres que hicieran política y reconocieran que hacían política, se identificaran con esto. Y de esta manera llegué a las feministas. Y creo que esto fue posible gracias a esto que les contaba, que aprendí en la antropología que se enseñaba en el Museo Nacional en Brasil, que era esto que les comentaba, ¿no? Seguir los datos, escuchar las voces de mis referentes en el trabajo de campo
Y claro, nunca había pensado en las feministas. Yo no decidí investigar al movimiento feminista, solo que buscando mujeres que hacían política y decían que hacían política, me encontré con las feministas. Si yo hubiera seguido la teoría que estaba disponible en ese momento, hubiera dicho que iba a estudiar movimientos sociales y no política. De hecho, muchas veces después cuando he presentado trabajos durante el transcurso de mi tesis, claro, yo decía que no era un trabajo de género, sino que era un trabajo de política, y tenía discusiones de otras feministas, colegas que trabajaban en género, que me decían, no, tu trabajo es de género, ¿no? Y yo insistía en que no, en que yo mostraba cómo hacían política mujeres que se reconocían como feministas. Entonces, bueno, para mí esto fue un gran aprendizaje, ¿no? Que es esto, seguir el dato, escuchar la voz de mis referentes y sobre todo no tratar de corregir, ¿no? A las personas con las que estamos trabajando en el campo para aplicarle el marco teórico que nosotros traemos. Creo que ustedes ya están mucho más avanzados en eso, en el sentido que ya fueron formados desde otra perspectiva. Pero piensen, por ejemplo, en el tema del feminismo, que yo empiezo a hacer mi trabajo de campo en el 2001. O sea, mi tema en el año 2001 era un absurdo. Esto es algo que yo cuento en mi tesis de doctorado, que se llamó Feministas en todas partes, y en ese momento interesaban muy poco las feministas. Es más, mucha gente me decía, bueno, en Argentina no hay feministas, eso es de países de Europa o de Estados Unidos, pero eso acá no pasa. Y para mí era difícil contarle o convencer a esa gente de que sí había feminismo en Argentina, porque realmente eran muy pocas las feministas, y decirse feminista no era algo que sumara valor, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? Y en ese momento nadie hubiera imaginado, ni siquiera yo, que era posible que pase lo que hoy pasa en Argentina, ¿sí? En ese momento yo recuerdo que las feministas sufrían porque no tenían, o sea, ellas decían, bueno, ¿a quiénes le vamos a dejar nuestro legado? Bueno, las que vemos hoy, ¿no? Marta Rosenberg, Zulema Palma, Diana Mafía, Nina Brugo, digamos, me acuerdo mucho de ellas, y este era un debate, ¿cómo hacemos para hacer el traspaso generacional? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque me parece que es muy importante que seamos fieles, por decirlo de alguna forma, a lo que el campo nos está diciendo. Y no estar siguiendo las modas académicas, ¿no? Porque hay temas de moda, de repente ahora hay que estudiar tal cosa, después tal otra. Bueno, imagínense, yo terminé mi trabajo en el 2006, fin del 2006, principio del 2007, y la verdad que dejé, bueno, mi tesis fue publicada y dejé que ese libro andara solo, porque realmente no era un tema que interesaba. Y hoy es un tema que explotó. Por supuesto que no explotó, ¿no? Digamos, el resultado de mucha militancia y mucho trabajo, mucho, en distintos ámbitos, y por eso es posible que Argentina y otros países también, pero en Argentina ha sido muy fuerte la efervescencia de los feminismos en Argentina tal como se da. Y la tercera transformación en mi carrera o trayectoria, como quieran llamarles, fue a mitad de mis 30 años y que me sorprendió, digamos, ese momento de mi vida con una propuesta para ser parte de la gestión del Ministerio de Defensa. Y bueno, sobre la marcha, digamos, no solamente tuve que aprender otras cosas, sino que esa posición de denuncia y crítica con la que me formé en el grado y, digamos, la posición más comprensiva de entender, de comprender, de mirar los puntos de vista, de escuchar, las dos tuvieron que transformarse y reconsiderarse nuevamente, reconsiderar todo lo que yo aprendí, porque ese era el momento de hacer propuestas y era el momento de pasar a la acción. O sea que de haberme formado criticando al Estado, de repente era parte del Estado. Y la verdad que para mí fue un poco un shock, porque, tipo, bueno, sí, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque ahora ya no estamos del lado de la crítica y del juicio, sino que tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones efectivamente se implementaron después. Con lo cual, para mí es muy importante transmitirles esto, porque es importante que ustedes que piensen las lecturas que hacen, que piensen sus trabajos de tesis en función de esta posibilidad, en función de esa posibilidad que pueden pasar a ocupar un lugar en el Estado o en otro organismo, en una organización no gubernamental, inclusive en la militancia. Lo que pasa es que los alcances son distintos, ¿no? El Estado es como más potente en su alcance.
Bien, dicho esto sobre mi experiencia de formación y de trabajo de campo, quiero pasar a otra parte de la charla que estaba pensando cómo llamarla y casi le pongo ese título, que yo la pensé como desmenuzar conceptos. Y me gustaba esta idea de desmenuzar que se vincula bastante con el ámbito doméstico y con la cocina, así como uno desmenuza la carne, no desmenuza cosas. Me parecía que estaba bueno pensar en desmenuzar los conceptos y creo que podemos hacer ese trabajo para esta charla en particular con 3 conceptos que aparecen en el título: la academia, el Estado y la militancia o el activismo. Entonces, por un lado, la academia sería lo que representa mi lugar de antropóloga, ¿no? Y que creo que puede pensarse como el conocimiento especializado, como la formación académica. Y tiene una lógica, digamos. La academia, el mundo académico tiene una lógica particular que nosotros a veces, o sea, estamos tan inmersos en esa lógica que no la visualizamos, ¿sí? No hacemos un trabajo de extrañamiento de esa lógica. Y me parece que ese es un punto sobre el cual es importante reflexionar si nosotros nos vamos a desempeñar en otro ámbito. Si nosotros seguimos dentro del carril académico, no importa, porque vamos a tener que responder todo el tiempo a esa lógica, pero si nos vamos a desempeñar en otro ámbito, creo que es importante hacer un ejercicio de extrañamiento de la lógica académica. Y la lógica académica se caracteriza por ser una lógica del saber. O sea, nosotros nos pensamos como que somos expertos, ¿no? O sea, el saber universitario es el saber acreditado, es el saber legitimado. Entonces, para desempeñarnos en la gestión, creo que lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es desmitificar el conocimiento académico. Yo recuerdo que la primera vez que formé parte del Estado, claro, lo único que encontraba eran errores, ¿no? Porque también el Estado argentino o los estados del tercer mundo suelen ser pensados, al menos, bueno, gran parte de lo que yo aprendí lo aprendí de esa manera, casi como una falla. No son los estados, son populistas, son corruptos, la burocracia es un horror, digamos, pero en vez de estar usando el conocimiento académico para contradecir la realidad o estar señalando, digamos, qué es lo que tiene de malo este Estado, que es el que nosotros tenemos, creo que sería interesante tratar de entender por qué nuestro Estado es tal cual es, digamos, ¿no? Y qué cosas positivas ese Estado tiene. Un poco el ejercicio que yo les conté que aprendí en Brasil, de decir, bueno, no vamos a mirar los textos para decir qué es lo que no están diciendo, sino vamos a mirar qué es lo que estos textos dicen y en qué nos ayudan, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Entonces, un poco sacar esta idea, ¿no? Bajarnos de esta idea de que somos expertos o expertas, porque lo cierto es que sabemos cosas sobre algunos temas, pero ignoramos muchas otras, muchas, y sobre todo de un ámbito que no conocemos. Y en ese sentido me parece que lo primero que conviene hacer es tratar de ver qué cosas son las que tenemos que aprender. Dependiendo a qué lugar estemos llegando, ¿no? Para ejercer la gestión, ¿qué tenemos que aprender de ahí? Porque si no tomamos esta posición de humildad, por decirlo de alguna manera más coloquial, corremos el riesgo de cometer muchas torpezas, ¿sí? Porque si nosotros vamos a sumarnos a ese ámbito del que desconocemos la lógica, tratando de llevar la lógica del ámbito académico, que es la de el saber con mayúscula, vamos, como les decía, vamos a estar tropezando, digamos, ¿no? Vamos a estar, sobre todo, yendo en detrimento de nuestras propias posibilidades de insertarnos en ese lugar y hacer un aporte. Entonces, lo que tenemos que pensar es que lo que vamos a estar aportando a ese campo es un saber que es ajeno al propio campo. Y como es ajeno, digamos, se rige por otra lógica, ¿no? Y lo que tenemos que tratar de vislumbrar, de ver, digamos, es cómo se anuda el saber que nosotros traemos con el saber instituido en el lugar en el que vamos a desempeñarnos. Y ahí ver qué articulaciones podemos hacer. O sea, con el saber que traemos, ver qué posibilidades tenemos, qué lugares de encuentro hay, de diálogo posible, con ese saber que está instituido en este Estado, que es el Estado que es, digamos. O sea, tenemos que tomarlo desde ese lugar.
Si nosotros pensamos de manera normativa, vamos a estar viendo todo lo que falta. Yo creo que nos conviene, y sobre todo la antropología, la sociología también, nos enseñan esto, ¿no? De poder tratar de entender cuál es la lógica de esa institución más allá de una lógica imaginaria, ideal, que muchas veces la teoría nos muestra. El segundo punto es precisamente entonces, el segundo concepto sería, es precisamente el Estado. El Estado es un lugar de jerarquía, ¿sí? La burocracia tiene una jerarquía, y tiene entonces una lógica burocrática y también tiene una lógica política. Y acá tenemos que preguntarnos también con qué Estado vamos a dialogar, porque imaginariamente siempre estamos dialogando con una imagen de Estado. Tenemos una imagen de Estado y es la que ponemos en juego en esa relación. Si yo hubiera, o sea, lo que yo me di cuenta cuando ingreso por primera vez al Estado, en el 2009, creo que fue, 2008, si yo hubiera permanecido con esa idea de Estado que tenía anteriormente, que de hecho me costó cambiar, digamos, mi posición, hubiera estado también perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer también, usar la antropología para hacer ejercicios de extrañamiento con cada uno de estos puntos. Entonces, pensemos con qué definición de Estado estamos dialogando, si con la de la teoría clásica, si con el Estado que nos enseñó la enseñanza académica en el momento histórico que nos tocó formarnos. O sea, el momento histórico que me formé yo es muy diferente del que se están formando. Una de esas cosas para mí fue como un shock, ¿no? Yo quedé como impactada dando clases de teoría 2, cuando una de las alumnas había leído el editorial de La Nación y ella dice en la clase, bueno, dice, pero esa gente, la gente que escribe los editoriales, va en contra del sentido común. Y yo me quedé como muy extrañada, porque la verdad que para mí reproducían el sentido común. Entonces, claro, cuando hice el cálculo de la edad que esta estudiante tenía y el tiempo histórico que ella vivió, sí, claro, las editoriales del diario La Nación iban en contra del sentido común. Entonces, también piénsense ustedes en función de un momento sociohistórico específico, donde el Estado toma una forma que de repente es muy distinta a la que tenía anteriormente o a la que puede llegar a tomar en el futuro. Entonces, otra de las preguntas que podemos hacernos con este segundo concepto es cómo vamos a poner en juego lo que sabemos del Estado una vez que somos parte de ese Estado. Una vez que estamos dentro del Estado, ¿qué diálogo vamos a establecer? ¿Y qué Estado vamos a estar pensando? Si es aquel Estado que se diferencia de la teoría ideal, si es el Estado que quisiéramos que sea y no es, etcétera. Digamos, ahí es como que también tenemos que hacer un ajuste. Y por otro lado, un poco ya adelanté esto, pero así como tenemos una lógica académica, tenemos la lógica que organiza el Estado en Argentina. O sea, hay una lógica burocrática y una lógica política que son propias de nuestro país. Y ambas son lógicas jerárquicas, ¿no? Y esa jerarquía, que bueno, es lo que me toca a mí en este momento. O sea, yo soy directora de políticas de género y mi jefe es el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que tiene a su vez un jefe, sí, que es el secretario de Asuntos Militares, que tiene a su vez un jefe, que es el ministro de Defensa. Entonces yo me inserto en esa jerarquía. Y es una jerarquía, digamos, que tiene una lógica y tenemos que entender el funcionamiento de esa lógica. Y a esta jerarquía, tanto a la burocrática, digamos, como a la jerarquía política, la verdad que poco les importa la legitimidad que tiene nuestro saber en el mundo académico. Esto también, digamos, no en este caso, donde yo tengo felizmente un diálogo muy, muy fluido con mis jefes y tenemos mucha afinidad, digamos, en cuanto a objetivos de gestión, pero en otros contextos que me ha tocado insertarme en el Estado, bueno, claro, yo tengo un título de doctorado, con lo cual en el ámbito académico hay cierto respeto, digamos, ¿no? Hay cierta reverencia, digamos, hacia ese saber. En el ámbito burocrático del Estado a nadie le importa, digamos, demasiado. No es que no importe totalmente, importa, pero no importa de la misma manera que importa en el mundo académico. Entonces, ese saber con mayúscula del mundo académico en la gestión estatal
se conjuga con o se somete a la lógica política y a la lógica burocrática. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para no frustrarnos, ¿no? Y bueno, por otro lado, yo creo que esto no necesariamente es una falla de nuestro Estado, ¿sí? Del Estado que no reconoce la formación, que no reconoce, porque nuevamente insisto, hay distintos tipos de saberes, el saber académico es uno, no es el único. Entonces, lo que he vivido tal vez en otros momentos, no exactamente en este momento de la gestión, pero es ver que el compromiso de la militancia política, del activismo, conjugado con cierto saber académico de gente que se ha formado y dentro del Estado, tiene una potencia. Esto que muchas veces, yo lo pensé mucho esto, digamos, hace unos años atrás, porque fue una característica, está siendo una característica del Estado argentino en este momento. Tenemos colegas, alumnos, exalumnos, y alumnas que están dentro de las estructuras estatales, que al mismo tiempo tienen un compromiso activista, y eso potencia su gestión en el Estado. Cuando lo que escuchamos muchas veces desde cierto sentido común, a veces como crítica en los medios, es como que es un error que los militantes estén en el Estado. O sea, ¿qué militantes no podrían estar en el Estado? ¿Por qué no podrían estar en el Estado? ¿Quién hace una mejor gestión? Digamos, un técnico, digamos, más... No sé cómo llamarlo, ¿no? Sin compromisos, o una persona que tiene un saber, que tiene una formación y a eso le suma el compromiso propio del activismo que hace a veces que la gente no esté midiendo ni el horario de trabajo, digamos, ni cumplir con una cuestión institucional seca, sino que esté aportando a eso su emoción, su compromiso y su sentido de vida. Entonces, lo que a veces es visto en el Estado como una falla, ¿sí? Como algo que hay que corregir porque no se corresponde con la teoría, yo lo veo realmente como una virtud. Y esto me lleva entonces al tercer concepto que creo que hay que desmenuzar, y es el de la militancia, como dije, ¿no? El activismo, en este caso, en mi caso, feminista, y que tiene que ver con este compromiso militante, ¿no? Y nuevamente, así como hay una lógica del mundo académico, hay una lógica del mundo estatal y de política y burocrática, también hay una lógica del activismo. Entonces, aquí yo vuelvo un poco a mi trabajo de investigación, ¿no? Para pensar, en su momento yo definí a los feminismos como un espacio social amplio y heterogéneo, que alberga distintas posiciones y que esas posiciones, o sea, no es un espacio unificado, no es un espacio de consenso, sino que estas posiciones dialogan en función de una oposición y de una acusación. Y yo tomo ahí a Simmel, esto fue, la verdad que fue muy trabajoso para mí, poder aceptar al conflicto como una forma de vínculo. Simmel lo que dice es que el conflicto no es una relación social negativa, que la única relación social negativa es, digamos, la que no genera vínculo, ¿no? O sea, donde no hay ni vínculo ni positivo ni negativo, que sería la indiferencia. Entonces, Simmel va a decir, el conflicto es tan valioso como el consenso. Y precisamente el mundo feminista no es un mundo de consensos, o sea, sí, algunos consensos se tejen, pero es mucho conflicto, mucho. O sea, si entre quienes me escuchan hay militantes feministas lo saben, ¿no? Es hasta agotador, a veces uno se cansa porque es debate, discusiones, posiciones distintas que a veces se tornan un tanto pasionales de más, diríamos, violentas. Y creo que esto que yo fui viendo y también guiándome por los datos, mucho más por los datos que por la teoría, me llevó a identificar 4 posiciones del feminismo de ese momento, hablando del año 2000, ¿no? De la década del 2000, en las cuales yo identifico a las feministas autónomas, que se autodenominan autónomas, a las institucionalizadas, que institucionalizadas no es algo que ellas se denominen de esa forma, sino que es la acusación de las autónomas a las que trabajan
en el Estado y en las ONGs, a las académicas y a las políticas que ni siquiera llegaban a ser llamadas feministas, sino que les decían las mujeres de los partidos en ese momento. Entonces, en este diálogo que se producía a través de acusaciones, había también un reconocimiento, y en ese reconocimiento es donde yo veía que había algo que eran los feminismos, ¿no? Y en ese sentido, teniendo en cuenta estas distintas posiciones, la lógica del activismo también dialoga de maneras diversas con el Estado. Piensen, por ejemplo, este grupo de performance chileno, las tesis cantaban y cantan, ¿no? En esta traducción que han hecho de los trabajos académicos de Rita Segato, ellas cantan: el Estado opresor es un macho violador, ¿sí? Y podemos decir que sí, digamos, desde algún punto de vista y mirando determinados datos, digamos, y posicionándonos de determinado lugar, esto es verdad, en algún sentido es verdad. Pero al mismo tiempo, en Argentina hemos creado recientemente el Ministerio de las Mujeres. Entonces, ¿cómo comprendemos esto? Y las que están en el Ministerio de las Mujeres son feministas, y las tesis que cantan que el Estado opresor es un macho violador también son feministas. Entonces, me parece que de alguna manera este es un momento en Argentina donde esta oposición entre institucionalizadas y autónomas, que fue muy dura en los años 90, sobre todo por el dinero que venía de los organismos internacionales para financiar organizaciones no gubernamentales, en ese momento había mucha crítica, y esta oposición autónoma e institucionalizada fue uno de los grandes debates de los feminismos en los años 90. Yo creo que en este momento en que tenemos dos cosas muy importantes en la Argentina, el Ministerio de las Mujeres por un lado, pero también la calle, o sea, tenemos el activismo súper efervescente ocupando las calles, es probable que esta oposición vuelva a resurgir, porque por supuesto que las activistas están muy pendientes también de qué es lo que va a pasar con el Ministerio de las Mujeres y cómo el Ministerio de las Mujeres va a dar respuesta. En ese sentido, creo que haciendo como una recapitulación de estos tres conceptos, academia, Estado y militancia, y volviendo al título, ¿no?, de por qué es importante una antropóloga feminista en el Estado, yo creo que algo ya respondí. Me parece que como antropóloga es la oportunidad de poder hacer, ¿no?, ejercer el oficio. En cuanto al Estado, creo que es un lugar que, más allá de que sea blanco de críticas por aquellas cosas que no son, digamos, no dan respuesta absoluta o lo suficientemente necesaria a la vulneración de los derechos, ¿no? Es un lugar al que hay que interpelar, pero también es un lugar desde el cual podemos, insertarnos para dar respuestas. Y la militancia, yo creo que la militancia potencia el compromiso, pero a su vez la militancia es la que pone en agenda los temas, ¿no? O sea, eso no es una cosa menor, ni para el Estado, ni para la academia. Y las feministas académicas lo sabemos que Gloria mencionó la maestría en estudios feministas al inicio de la charla, y esa maestría no fue posible hace unos años atrás, e hicimos esa propuesta con unas colegas y no hubo eco. Y en este momento es casi imposible decir que no. Entonces, esta articulación de militancia, academia, dentro del Estado, yo creo que es una articulación muy virtuosa, en la cual la posibilidad de generar cambio, creo que tiene que ver con no trasladar la lógica de un espacio a otro. Si yo dentro del Estado quisiera aplicar la lógica del mundo académico, como les dije, cometería muchas torpezas. Si yo dentro del Estado y sobre todo en las Fuerzas Armadas quisiera aplicar la lógica del activismo feminista, que es fundamental en la calle y que es una lógica que es muy buena para la calle, si yo quiero aplicar eso dentro del Estado, también voy a cometer torpezas.
Entonces creo que tenemos la importancia de ese espacio, creo que es poder encontrar los puntos de diálogo entre estas tres posiciones y poder tomar de la lógica de cada uno de estos tres lugares, de estos tres campos, poder tomar aquello que nos permita potenciarnos en el otro. Entonces, de la militancia, yo tengo los diálogos, yo tengo la vigilancia de la militancia feminista, tengo los diálogos, tengo los aportes, está la calle, digamos, ¿no? Que es lo que sostiene. Pero de repente no necesariamente voy a poder traducir sin mediaciones la lógica feminista para aplicarla en el Estado. Eso no me parece que sería la mejor manera. Y lo mismo con las otras posiciones, como ya me extendí bastante, creo, anteriormente. Lo mismo con la lógica académica. No voy a ir a discutir autores, digamos, en una reunión o sea, sí voy a traer ese saber cuando lo considere necesario para que se inserte y se pueda anudar con el saber estatal, por supuesto, pero no tratar de imponer esa lógica en un campo que le es ajeno. Eso me parece que, en vez de potenciar, lo que hace es ir en detrimento. Bueno, y para terminar, porque me gustaría mucho poder escucharles, decir que volver un poco al inicio y la noción de oficio, yo creo que es súper importante. O sea, el mundo académico es maravilloso, digo, o sea, nos permite esto, nos permite pensarnos, pensar la sociedad, hacer propuestas, pero creo que es muy importante, y también pensando en la supervivencia, ¿no? de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, y creo que pensando también en el compromiso público que tenemos quienes nos formamos en las universidades públicas, creo que es muy importante que ustedes puedan pensarse siempre como posibles gestores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como posibles artesanos, digamos, artesanos de la disciplina, que puedan ejercer, digamos, este oficio por fuera del ámbito académico. Yo creo que es importante a veces pensar en la vida misma, ¿no? Porque y esto también tiene que ver con el feminismo, o sea, también es el feminismo el que nos acerca a pensar en la vida misma. Yo he dado en algunas de mis clases los textos en teoría 2 específicamente, y no recuerdo si lo vimos en antropología de género, los textos de Dorothy Smith, donde ella parte, ¿no? Desarrolla esta teoría del punto de vista y parte de la experiencia cotidiana, donde ella dice, bueno, yo era una mujer que estaba criando sola 2 niños, y cuando llegaba a mi casa era, digamos, un lugar donde había olores, sabores, ruidos que en el mundo académico no existían, o sea que la sociología no tenía nada que ver con eso y no estaba incorporando eso a la construcción de saber. Y por eso también me tenía ganas de usar esta palabra desmenuzar, que yo la asocio a la cocina, no sé por qué, porque tampoco es que me guste mucho cocinar, no soy muy hábil en eso, aunque me gustaría ser hábil, pero no me gusta cocinar, pero sí acercar el mundo doméstico que fue dejado de lado por la construcción teórica. Y la verdad que la vida no existe sin la domesticidad, no existe sin los niños, no existe sin lo que los niños provocan, digo, sin los ruidos, sin los olores, digo, o sea, no hay vida. La vida misma, digo, o una parte de la vida también es eso, y eso también es un conocimiento que creo que es importante que podamos tener en cuenta. Buenísimo, Laura, muchas gracias. Nada más decirte que, bueno, creo que si hay algo que nos pasa como estudiantes de grado es que tenemos una necesidad enorme de escuchar experiencias como la tuya y de muchos otros profesores y profesoras nuestras, de oficios más allá, pero también en diálogo con sus campos de investigación académicos, que tal vez es lo que más conocemos. Entonces me pareció muy rico que puedas contarnos un poco de esta trayectoria tuya que tiene como más de 10 años de diferentes espacios dentro del Estado. Y un poco esto, me pareció muy interesante la idea de cómo es esa articulación y esa mediación entre estos mundos y con sus propias lógicas, que es un desafío no menor.
Para cerrar, leo el comentario de Florencia Paz Martelo. Hola Laura, como futura socióloga feminista que intenta desempeñarse actualmente en la militancia gremial de la CGT, tu charla me da una nueva perspectiva sobre cómo poder desarrollarme en esos ámbitos tan machistas o tan reticentes en a las temáticas de género. Bueno, retomo un poco las palabras de Flor en el sentido de que realmente lo que nos compartiste hoy son pequeños momentos también de inspiración a nosotros de repensarnos como estudiantes de antropología, en mi caso, pero también de socio, que hay muchos. Así que nada, agradecerte muchísimo y bueno, que siempre que quieras seguir compartiendo experiencias, nosotros como estudiantes estamos súper abiertos a escucharte, porque es muy hermoso, la verdad, y nada, eso. Gracias, Laura. Muchas Y gracias. gracias a todas las personas que participaron también. Bueno, gracias a ustedes. Para mí también es, o sea, bueno, no tengo posibilidad de tener mucha interacción con ustedes en este momento, pero sobre todo desde el feminismo, que yo hice mi tesis de doctorado sobre el feminismo, pero hace mucho tiempo atrás, también es muy importante para mí la interacción con ustedes, ¿no? Sobre todo los de grado, que son mucho más jóvenes y que están viviendo otro momento histórico. Creo que es muy importante que ustedes puedan pensarse en el momento histórico que viven y pensar en generar también sus propias estrategias, digamos, y sus propias herramientas. Y bueno, nada, cuando quieran charlar o lo que sea, lo que inventen creativamente, también estoy a disposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejamos en el chat el link para acreditar con el seminario para los estudiantes de grado. Igualmente se los mandaron también al mail. Y bueno, muy buen fin de la semana a todos. Bueno, chau, gracias.